No escucho nada todavía. Karen, le digo a Kevin que quiero ver todas las mamparas exhibidas afuera, como las estábamos sacando, ya sabes. Y tratar de protegerle las patitas para que así no se estén. Buenas tardes, pasen adelante. Bien, gracias. Y aquí no están. Mira, chica. Ese está apartado de la chica, ¿no? Sí, entonces, ese sería el- Ahora sí me escuchas. Sí, ya, profe. Ay, es que ahora se me puso loco este teléfono. Ok, entonces, te voy a compartir la presentación que teníamos antes del mediodía, antes del corte, para poder continuar con la misma parte del tema de la unidad 1. Déjame ahí extender, ok. Estamos hablando sobre la parte de la retórica, estábamos conceptualizando lo que en sí era la retórica como parte del arte de convencer y persuadir a través del uso del lenguaje o la expresión oral. Y hablamos un poco sobre la parte de la historia de la retórica. En cuanto a los elementos clásicos de la retórica, pues tenemos como precursor o antecesor de estos Aristóteles, que hacía pues referencia al origen de la retórica desde el punto de vista de la credibilidad del orador, desde el punto de vista de la apelación a las emociones del público y desde el punto de vista del uso de la lógica y de los argumentos. Esa, digamos que fue la justificación de Aristóteles al poder crear esta figura y poderla implementar, ¿verdad? Dentro de sus discursos al momento pues, de presentar sus diversas teorías. Entonces, la retórica, Hazel, es esencial en la oratoria forense, que fue el primer punto que abordamos, porque sirve para estructurar discursos que impactan y que convencen en este caso al judicial o a los magistrados o a un tribunal en general, qué sé yo, a los miembros de un jurado, etcétera. Entonces, la retórica tiene unas características que son propias desde el punto de vista, en primer lugar, de que consiste en Eso te digo esencia. ya. Sí, Hazel. Sí, sí. Está ¿Por llamando. qué? Estoy en clase. Porque esta fue utilizada originariamente por los sofistas. Sus primeros exponentes vendrían siendo, Ya le digamos, dije al que está haciendo que eso. Sí, que lo hagan básicamente cerrado, porque viene Sila y los multan. ¿Qué? Dice que no se van a morir del calor y no van a estar tampoco no. Le escucho, profe. ah, bueno, es que como te escucho hablar, entonces yo estoy hablando y vos estás hablando, a no ser que No, pongas el micrófono, lo logres silenciar, porque sí. como todo va quedando en la grabación. Ok, gracias. Entonces, aquí se sostiene la parte de la inexistencia de la verdad. De cierta manera, la verdad es una esencia desde el punto de vista de la antigüedad, un acto de convencimiento sobre la mentalidad ajena. A ello, en base a esa fundamentación, se creó la parte de la retórica, porque se utilizan diversos procedimientos para poder llegar a esa verdad. Entonces podemos observar que entre las técnicas de la parte de la puesta en absurdo o la generalización como estrategia, que también hacen referencia dentro de esta temática, se prescinde de la validez lógica para poder alcanzar la convicción, que ese es el objetivo, ¿verdad?, de la retórica. Entonces, se vale más que todo de las emociones, de las fragilidades de los discursos ajenos para poder lograr victoria del propio argumento. ¿Qué quiere decir? Que para ello es importante determinar los tipos de retórica.
Entonces, hay retóricas que son desde el punto de vista género judicial, otro género político y otro género demostrativo. Acordate que la parte de la oratoria forense la abordamos en dos clasificaciones, que era la parte de la oratoria forense y la oratoria política. Entonces, dentro de los tipos de las retóricas, como gran parte del concepto filosófico, se pueden, digamos, rastrear en las siguientes tipologías, que es la parte del género judicial, que básicamente esta la utilizamos principalmente para hacer convencimientos de la inocencia o bien de la culpabilidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que se trata de un género retórico utilizado ante los jueces específicamente. Cuando hablamos de un género político, su centro está en los sucesos que todavía no suceden. No sé si te explico. O sea, un orador procura convencer a un grupo de magistrados, por ejemplo, de alguna decisión a tomar. O sea, no han tomado todavía, pero algo que tienen que hacer como parte de su responsabilidad o de sus obligaciones. Pero previo a eso, yo lo voy a convencer cuál es la decisión más idónea y el por qué, y es parte del convencimiento de la retórica que yo voy a utilizar. La parte de lo genérico demostrativo o el género demostrativo, como se conoce, trata de poner qué sé yo, en enaltecimiento o en evidencia algunas figuras o personas. Entonces suele hacerse ante un público en general. Entonces ahí es donde se hacen comparaciones entre un sujeto y otro para poder hacer valer tu posición, que es tu verdad. Entonces, eso lo hacemos ante públicos en general, indistintamente de que sean sociales, sean culturales, sean familiares, etcétera. Ahora, vamos a hablar un poco de la elocuencia. Ahí tenés un concepto muy sencillo de que es básicamente un talento para persuadir hablada y expresión de público. O sea, es una fusión de los dos anteriores, tanto de la oratoria como de la retórica, que la retórica, acordate que se podía hacer de forma escrita o de forma verbal, la oratoria no es exclusivamente verbal. Aquí cuando hablamos de la elocuencia es la capacidad de expresarte con claridad, con fluidez y con persuasión. No solo es hablar correctamente, o sea, no lo vamos a limitar a eso, Giselle, sino que hacerlo de forma impactante y de forma emotiva si es necesario. Entonces, la elocuencia es una capacidad muy valorada en ciertas artes y disciplinas. Entonces, como la literatura, por ejemplo, la oratoria, la política o la comunicación social, que poseen, digamos, una serie de elementos las cuales la persona es capaz de sustituir emociones y de captar la atención de quienes los leen o de quienes lo están escuchando. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, entramos a la parte de que confiere una ventaja a la hora de convencer a otro de su punto de vista. Entonces, esta valoración data desde la antigüedad clásica, cuando en la antigua Grecia se consideraba como la forma más elevada de la política y de su arte. Entonces estaban tuteladas por la musa Galiope, la misma de la parte de la poesía épica. Entonces, si vos viste parte del derecho romano y se habló sobre la parte del arte, de la ciencia, de la parte jurídica, de la parte social, etcétera, o militar, que es la parte administrativa política. Entonces, ahí se hace referencia a todo lo que estamos hablando. Entonces, a menudo se ha representado como una figura femenina coronada de perlas y laureles con un centro en una mano y un libro abierto en la otra. Entonces, de ahí nuestra simbología como profesionales del derecho a través de la diosa de justicia, que también eso es parte de la antigua Grecia, en la cual nosotros simbolizamos lo que es la parte de la justicia, la parte de la verdad, la parte de la imparcialidad, la parte de la transparencia del derecho los que les corresponde hacer justicia y aplicar la ley, tienen que hacerlo. Entonces, así en la parte de la elocuencia tiene ese antecedente. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros entonces hablamos de elocuencia? Entonces, el término elocuente se refiere más que todo a la capacidad de expresarte con claridad, fluidez. Una persona elocuente es capaz de comunicar sus ideas de manera efectiva y cautivadora si vos querés hacerlo.
y si vos lo querés lograr. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de captar la atención y convencer a nuestra audiencia. ¿Y qué es como tal la elocuencia? Pues la elocuencia es esa habilidad de que tenemos nosotros como personas de poder transmitir esos pensamientos y esas emociones de una forma muy efectiva, pero que lo podemos hacer a través del habla o lo podemos hacer a través de la escritura. Podemos incidir de ambas partes o fuentes, pues como usted le puede llamar. Entonces, implica básicamente utilizar un lenguaje refinado, un lenguaje estructural, por decirlo así, con argumentos llenos de lógica. Podemos nosotros convencer y podemos influir de forma directa a la audiencia. Entonces, de eso se trata la parte de la elocuencia. Pero para ello hay ciertas características que nosotros debemos de tomar como válidas y que son imprescindibles en la parte de la elocuencia. Debe de estar siempre presente y que no debemos de olvidar, Gisela, en primer lugar, debemos de hacer uso adecuado del tono de voz. Acordate que ya lo tomamos y ya lo hablamos en la parte de la oratoria forense. Entonces, el uso adecuado del tono de voz, las pausas, los gestos, el lenguaje corporal, aquí también se hacen presentes, al igual que la oratoria forense, porque las palabras deben de ser precisas, deben de ser expresivas, debemos de generar una conexión emocional con el público y con el judicial. La elocuencia es una cualidad indispensable del orador forense, por eso no están desvinculadas la una con la otra, porque una potencia el poder de convicción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manifestar la elocuencia, por ejemplo, en la oratoria, cuando la elocuencia se manifiesta a través del uso del lenguaje, ese lenguaje impactante, la estructura del discurso persuasivo que nosotros previo debemos de preparar y debemos de practicar esa habilidad de cautivar a la audiencia a través de nuestra presencia, a través de nuestra tonalidad, a través de nuestra expresión corporal, a través del dominio escénico que nosotros tengamos y la postura que tengamos nosotros al momento de expresar lo que queremos convencer al juez o a un tribunal, a un jurado o bien a una autoridad administrativa al momento que vos vayas a hacer una conciliación, una mediación, porque ahí ponemos nosotros en práctica todas estas técnicas importantes para el orador. Entonces, el poder nosotros utilizar gestos, tono, pautas estratégicas que mantienen la atención de quien nos escucha es parte de la persuasión. Entonces, existen diferentes estilos de elocuencia. Si existen diferentes estilos de elocuencia según el contexto y el propósito de la comunicación, algunos estilos incluyen la elocuencia política, por ejemplo, la elocuencia académica, la elocuencia narrativa. Cada uno adopta ciertas necesidades y expectativas de audiencia, porque cada una también tiene una finalidad o tiene un objetivo en particular. Entonces, si nosotros queremos diferenciar entre la retórica y la elocuencia, podemos decir que desde el punto de vista o desde su aspecto, podemos decir que la retórica tiene una naturaleza que viene del arte y la técnica para construir discurso. La elocuencia viene siendo la habilidad o el talento para expresarse con eficacia, con fluidez y con claridad. En el caso del enfoque, las retóricas, lo que reporta es la parte de la lógica, la técnica y la estructura. La elocuencia, desde el punto de vista del enfoque, lo que encierra son las emociones, la expresión y el estilismo, nuestra presencia física. En cuanto a la aplicación, en la retórica enseña cómo argumentar y estructurar, pero en la elocuencia se manifiesta en cómo se dice lo que se dice, o sea, la forma en que nosotros vamos a expresar eso que hemos preparado como parte de la teoría de un caso. ¿Ya? Y que no nos traicionen, porque a veces nosotros nos hemos preparado, hemos tenido la idea de un orden lógico para que nos entiendan,
a quien nosotros queremos, a quien va a ir dirigido nuestro discurso, pero que a veces nos ponemos a meter información u otras argumentaciones que no la teníamos prevista en la teoría del caso, y esto te tiende a confundir porque vas creando un desorden de la idea y de la elocuencia con la que lo vas a decir. Entonces, tomando en cuenta otro aspecto, que es la parte de la finalidad, en cuanto a la finalidad, la parte desde el punto de vista de la retórica, es persuadir, que es el profesor Armando que nos está llamando ahorita, y vamos ahorita a cortarle, porque ahí después le vamos a regresar la llamadita. Ok. Entonces, cuando hablamos de los aspectos de la finalidad, la retórica es persuadir mediante argumentos bien construidos. Por eso es que lo tenemos que trabajar de previo. Pero en la parte de elocuencia es persuadir mediante impacto y belleza verbal, o sea, un lenguaje limpio. En la parte del aprendizaje, la retórica puede aprenderse sistemáticamente, pero la parte de la elocuencia requiere práctica, requiere carisma, requiere sensibilidad. Por eso es que a veces hay colegas que tienen el arte de expresión oral más que la escrita o viceversa, y quienes tienen más, digamos, características o se destacan más en la parte escrita que la parte oral. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya nace, es parte de tu personalidad, de tu presencia, pero que vos ya al momento de estudiar la carrera lo vas puliendo y le vas inyectando ese tecnicismo con el que vos vas a hablar, que en este caso sería un tecnicismo jurídico. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, o valga la redundancia, en la retórica lo hicimos como en referencia en la parte que de manera muy general vimos de la historia, las obras de Aristóteles y Cicerón, pero en la parte de la elocuencia tenemos los discursos, por ejemplo, de Martin Luther King, que han llegado y que son, digamos, temas de discusión en algunas materias aquí pues, de derecho. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de la retórica, es ese arte teórico y técnico de hablar y escribir de manera muy directa o persuasiva. La retórica enseña las reglas, enseña los métodos, enseña las técnicas para poder estructurar un discurso eficaz. Los elementos, esto es el repaso de lo que ya hemos hablado, es encontrar los argumentos, ordenarlos de manera lógica, elegir aquellas palabras que son adecuadas, recordar bien el discurso y el orden en que vas a decir la idea. Y por último, tiene que ver mucho con los elementos que integran la parte de la retórica, que es la invención, la disposición, la memoria, la elocuencia y la acción. Entonces, como pueden ver, la elocuencia va inserto dentro de la retórica, es parte de ella. Así como la parte de la oratoria forense no está divorciada de la retórica tampoco está divorciada de la elocuencia porque es parte de ella. Entonces, la retórica es ese arte que enseña cómo construir un discurso eficaz desde el punto de vista técnico, lógico y estructural. Entonces, ahí necesitamos poner en práctica todas estas técnicas, todos estos elementos y, y en el primer tiempo que tuvimos antes del mediodía, te di algunas pautas que debemos de tomar en cuenta para tener una buena oratoria forense. ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Con la asignación que te subí en plataforma. Ahí tenés 3 minutos, te di poco tiempo, estaba madurando la idea, si te daba los 3 o te daba los 5 minutos, en la cual vos te vas a presentar, me vas a hablar un poco sus expectativas sobre la clase de técnica de oralidad y litigación y en qué consideras que esta asignatura te suma para tu ejercicio profesional una vez que egreses de la carrera de licenciatura en Derecho. Esa es la asignación, es un video que me vas a grabar, quiero verte, lógico que la cámara me la vas a encender y quiero ver cómo te vas a expresar. Entonces, así vamos a hacer todas esas prácticas. Tenemos en cuanto a la parte de los tipos de retóricas, que también ya lo habíamos visto, los 3 tipos. Esto ya solo es el resumen de lo que ya habíamos desarrollado, que era la parte política, judicial y la demostrativa. Y hablamos de cada una de ellas y con qué
por qué se diferenciaba con la oratoria también fue un punto que abordamos, ¿verdad? En esto, desde el punto de vista de que muchos conceptos filosóficos, perdón, es fácil dejarse llevar, digamos, en cuanto a las partes de los conceptos de cada uno de ellos y los elementos de cada uno de ellos, pero la diferencia entre conceptos suele ser un tanto oscura para el lector que no es especializado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender a diferenciar el orador del retórico? Pues esencialmente su diferencia está en que la retórica es todo un aparato teórico cuya aplicación puede ser o no ser verbal. Porque eso tiene que ver con la parte de tu expresión oral o tu presencia física. Y esto te puede llevar a actos escritos o no escritos. En cambio, en la parte del orador, lleva en el acto todos los contenidos en retórica. Se trata de intentar llevar a la práctica discursivas verbales ante un público especializado o no especializado sobre un tema que puede haber sido digamos, organizado o armado a través de los recursos retóricos ya expuestos con anterioridad. Entonces, es importante tomar en cuenta que destacar su importancia y destacar su influencia en las diversas disciplinas humanas de la actualidad. La podemos ver en las políticas, en la sociología, en el derecho, en la psicología y en cualquier otra disciplina a la cual nosotros podemos involucrarla y donde está como elemento fundamental la expresión oral. Entonces, la oratoria forense es el uso profesional de la palabra en el ámbito jurídico y se nutre, tanto de la retórica, que es la técnica para argumentar, como la elocuencia, que es el arte de conmover. Entonces, no sé si quiero que tengas claro que lo que vimos los tres subtemas que vimos en esta primera unidad, que es oratoria forense, que es retórica y que es elocuencia, los tres están enlazados, pues, ya están relacionados, se complementan una con la otra. ¿Por qué? En primer lugar, dije, la oratoria forense es el uso profesional de la palabra en el ámbito judicial y se nutre de la retórica. ¿Por qué? Porque es la técnica para argumentar la retórica. Como también se nutre de la elocuencia. ¿Y qué es la elocuencia? El arte de conmover, de persuadir. Entonces, un abogado eficaz necesita ambos. Construir argumentos sólidos, que es la retórica, y transmitir con fuerza, claridad y emoción, que es la elocuencia. ¿Okay? Entonces, ahí lo hacemos a través de ¿qué? A través de la expresión oral, que ya viene siendo la oratoria forense. Entonces, ahí tenemos el tema del día de hoy. Puedes ver de que es un tema bonito, es sencillo, es de fácil comprensión, más que todo son tips que se te dan para que vos puedas mejorar en tu expresión oral para todo tipo de intervenciones que vos vas a tener, ya sea comerciales, ya sea judiciales, ya sea administrativos, ya sean políticos, académicos, etcétera. Entonces, nosotros todo el tiempo como profesionales del derecho debemos de trabajar y esforzarnos para mejorar ese tecnicismo a través de una buena expresión oral, con buena presencia, con confianza, con claridad, con elocuencia, etcétera. Entonces, eso sería de mi parte, Hazel. No sé si tenés alguna duda respecto a la asignación de esta primera sesión. Hazel. Diga, profe. Que si no ¿Aló? asignación, tres cosas: oratoria forense, retórica y vimos elocuencia. Sí. Ninguna puede estar separada de la otra porque todas se complementan y es base para Sí. nosotros, profesionales del derecho. Y te expliqué cómo ibas a hacer tu video.
Esa es Sí, la sí, primera tarea. sí. Yo tengo retórica, pero no tengo oralidad. Ajá, te hace falta Profe, hacerlo. O sea, no, profe, expresarlo te cuesta. yo tengo un problema. Yo sufro de mucha ansiedad de a causa de raíz, pues, de lo de mi trabajo y muchas cosas. Entonces, Ajá, no, permítame. sí. Sí, profe, disculpe que me estaban hablando rapidito. Sí, pero me Entonces, estabas diciendo de que vos tenías problemas con la retórica. no, no, con la retórica, no, con la oralidad. Ah, ya. Siento que yo no soy, yo soy como más buena como que para, mira, puedes asesorarme en tal cosa, pero ya así como que yo me vea litigando, no. Mm. Sí, O yo sea, que soy vos querés implementar solo una parte de la técnica de oralidad. de Querés hecho, la parte ujú. que sabes argumentar, leer, la parte escrita. Exacto, para la parte escrita yo soy buena. Por ejemplo, cuando tengo reuniones con los colaboradores y todo eso, yo no hablo, no hablo. Yo pongo a todo el mundo a hablar menos yo. Yo no hablo, Ah, aunque yo tenga, y cuando yo tengo que, por ejemplo, realizar alguna, ¿cómo le digo? Una orden, alguna orientación, yo se la hago vía mensajes a los encargados para que ellos la comuniquen a los demás. Entonces, por ejemplo, cuando yo paso a exponer en una universidad, a mí se me baja la presión, yo me desmayo, yo me pongo heladísima, al punto que prefiero perder los puntajes que yo pasar. Y ya me he visto con psicólogo y todo, pero o sea, un problema ya grave de ansiedad que sufro. de ansiedad, tenés pánico Pánico escénico, todo eso escénico, uy, si ahorita con esto, lo del taller, usted no sabe, o sea, tal vez voy bien estudiada, yo le digo, será yo cómo me aprendo las cosas rapidísimo y cómo también, yo sola, pues, cómo me expreso y todo, pero cuando ya quiero así hablar, yo me enredo todo, me confundo todo, digo, ¿me entiende? Y es algo que no Sí. lo puedo evitar. Bueno, aquí vamos a tratar de por lo menos disminuir un poquito esa ansiedad, porque como te expliqué en un inicio, cuando te di a conocer el contenido del programa, va cargado de casi un 90% de pura prácticas teóricas, que de eso se trata la asignatura. Sí, Y por con eso usted es que la sola, pues primera, no tengo problema. sí, pero acordate que ahorita no sé si para grabar tenés ese problema, sabiendo que vos vas a estar sola, Sí. porque ahí me tienes que grabar el video. Ah, yo pensé que era en vivo, que ya le entendí, en la plataforma voy a subir el video. Exacto, vos lo vas a grabar que no dure más de 3 minutos y Está ahí yo bien. te especifiqué en la plataforma, pero igual te lo expresé ahorita en clase, que va a quedar en esta grabación de qué es lo que quiero que me hables durante estos 3 minutos. Pero Bueno, quiero que haga uso de las tres temas, de los tres aspectos que hablamos ahorita, de la parte de la oratoria forense, de la retórica y la elocuencia. Las tres elementos los quiero ahí inserto en ese video corto. ok, ya, ahí sí ya entendí. Bueno, está bien. Entonces, el día de mañana continuaríamos, solo si tienes algún inconveniente mensaje previo, porque acordate que ya teníamos programada cada sesión y sería la unidad 2 la que vamos a abordar en la próxima sesión, que es el día de mañana. No sé, a como usted prefiera, si quiere siempre a las 12 del mediodía, Sí, a vamos a las hablar 12 siempre por de favor. ok, entonces sería la parte de los géneros retóricos que vamos a abordar el día de mañana. Ok, Y bueno, yo te mandando, tal vez puede ser el mismo link, solo voy a ir cambiando los temas para que sean dale pues, sesiones recurrentes. está bien. Ok, eso sería entonces, Hazel, si tienes alguna duda en el camino, una vez que leas el material, ahí tienes todo en plataforma. Igual yo voy a subir la grabación para cualquier cosa que necesites reforzar o recordar, puedas dirigirte a los audios
estar y ahí puedes refrescar alguna orientación o alguna explicación en particular. Ok, gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Hazel. Hasta mañana, Dios mediante. Adiós. Bye.